Trataremos el tema del temor a la muerte. Hoy veremos el caso de David González, quien tiene un hijo de 12 años, que está en etapa terminal. ¿Cómo debe afrontar esta situación? Le dicen que tan solo le quedan 5 meses de vida a su hijo. ¿Cómo podemos ayudarle? Iniciamos. Cuando la crisis llega al hogar, es tiempo de escuchar. El que oye consejo encuentra la salida para mejorar tu vida familiar. Bienvenidos a su programa El que oye consejo. Nos da mucho gusto que nos puedan recibir en sus hogares y pues como siempre tratando temas que a veces son difíciles de discutir en casa o de discutir así abiertamente. Y quiero dar la bienvenida a nuestros invitados. ¿Qué les parece si vemos una breve semblanza de cada uno de ellos? Adelante. Raquel Cantú, terapeuta, instructora y consultora internacional de los programas para familias de crianza con cariño desde hace 20 años. Alejandro Vieira, teólogo y conferencista. María de Los Ángeles Campos, psicóloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en psicología y es profesora de dicha institución desde hace 25 años. Carlos Hinojosa, consejero familiar. Pues muchas gracias por estar aquí en este programa. ¿Qué les parece si en estos momentos escuchamos la voz de nuestro público? Adelante. Porque es por ley de que tenemos que morir, tarde o temprano tenemos que morir, y Dios no escogió a mayores, ni menores, ni media edad. Aquí, si Dios dice que hoy se tiene que ir. Es algo natural. ¿Por qué no? Porque yo ya perdí un hijo y sé que ahora él me espera, que él me va a mostrar el camino. Yo me encomendaría mucho a Dios, le pediría por mi salud y le daría gracias por lo que me dio hasta el día que Él decida llevarme. Acabamos de escuchar la voz de la gente y siempre estamos agradecidos de que puedan participar con su opinión tan valiosa. Pero ahora vamos a escuchar a nuestros expertos. ¿Cómo debe prepararse, en este caso, David González, para afrontar la futura muerte de su hijo? Que le dicen que tan solo le quedan 5 meses de vida. Raquel. A mí me parece que no hay manera de prepararse para la muerte de un hijo. Yo creo que cuando le avisan a una mamá o un papá que se va a morir su hijo, o a un hijo que se va a morir su papá o su mamá, no hay manera de prepararse. Sin embargo, de todas maneras, es un evento que está lastimando el corazón. Y hay algo que se llama proceso de duelo. Aquel hijo que nosotros creíamos que iba a crecer, iba a casarse, iba a tener hijitos y hasta nos iba a mantener cuando fuéramos viejitos, resulta que se va a morir en 5 meses, según dicen los médicos. Es importante vivir lo que se llama el proceso de duelo. Hay que dolerse por eso. Puedas continuar. Me gustaría que alguno de ustedes definiera lo que es la muerte o qué se puede entender por la muerte. Raquel, a ver, continúas contigo. Si esta fuera la vida escrita por un lado y por otro, la muerte es simplemente que en algún momento, se acaba. Es el fin de las oportunidades y del tiempo para vivir esto que nos toca vivir ahora. Y entonces hay cosas que se quedan pendientes. Sin embargo, todo lo que sí pudimos hacer está ahí. Sin embargo, cuando pensamos, por ejemplo, en este hijito del que se hablaba hace rato, sí tenemos que saber que el proceso de duelo previo a la muerte de este niño es muy importante vivirlo. El proceso de duelo son una serie de etapas que se van viviendo y que tienen que ver con ir logrando la aceptación y la confianza de que pasarán cosas valiosas a partir de esta pérdida. María de Los Ángeles, ¿tú has tenido algún caso? Bueno, me gustaría hablar de un asunto personal, ¿sí? Yo el año pasado acabo de perder a uno de mis hermanos. Él era un enfermo terminal porque tenía mal sus riñones
y lo tuvieron que dializar. Entonces, precisamente, no como madres, entiendo, porque soy madre, entiendo claramente que el dolor por perder un hijo es muy diferente, pero bueno, esta parte que me tocó a mí personalmente vivir, sí, tuve que empezar a vivir este duelo, ¿no? Empezando por la negación de no se va a morir pronto, ¿no? Que era lo que todos decíamos, ¿no? Es que puede vivir hasta 12 años, decían los médicos, ¿no? Y bueno, ya después tuvimos que ser más realistas, en mi caso particular tuve que ser más realista y darme cuenta de que no iba a vivir tantos años. Él era un hombre de 69 años y logra vivir 3 años. ¿Sí? En estos 3 años la familia se negó a ver la muerte, somos 11 hermanos, la única que lo podía ver era yo, y yo les decía, es que se está muriendo, ¿no? Y yo lloraba, como dice Raquel, ¿no? Y lloraba, y lloraba, y lloraba, y en este llorar estaba viviendo mi duelo, ¿no? Sí, estuve mucho tiempo enojada con él, ¿no? Porque cómo se iba a morir y nos iba a dejar solos, ¿no? Y yo creo que lo único que yo le podría decir al papá de este niño es tiempo de llorar, ¿no? Es tiempo de caminar, diría Bucay, ir por el camino de las lágrimas, ¿no? Alejandro, decía Raquel que no hay manera de prepararse para esto. ¿Tú qué opinas? Efectivamente, yo creo que para que una persona se prepare y tenga consuelo para la pérdida de un ser querido, siempre que alguna persona sabe o ya se considera que va a algún familiar, una persona muy allegada a partir, y yo le digo partir porque no es una pérdida total de la vida, sino como yo lo tengo considerado, hay vida después de la muerte. ¿Qué es lo que sucede? A una persona cuando llega a sentir el dolor de perder a sus padres, se le llama huérfano. Pero a una persona o a un matrimonio, cuando alguno de los cónyuges parte, se le llama viudo y así se encierra el dolor. Pero ¿qué es lo que sucede cuando un padre pierde a un hijo? No hay una palabra que encierre ese dolor. Y yo creo que es tal el dolor, o no dolor yo le llamaría, sino tristeza que se siente, que Dios mismo nos da ejemplo de que Él dio a su hijo por salvación nuestra. Pero a través de esa salvación nuestra, nosotros hemos vencido la muerte y hemos obtenido vida y vida en abundancia, una vida eterna. Yo quisiera tomar brevemente un ejemplo de un hombre, de un rey de la Biblia. Si quieres, ahorita regresamos con eso. En unos momentos más vamos a regresar con el comentario del doctor Alejandro, pero vamos a continuar con este tema de la muerte, específicamente el temor a la muerte. ¿Cómo afrontar la muerte de un hijo? Volvemos. Tu opinión es muy importante. Contacta con nosotros a contacto@elqueoyeconsejo.com. Todos los programas del Que Oye Consejo en la red. A cuidar y a resolver ese conflicto que tiene en el área sexual. Necesitan ser orientados. Para los jóvenes es incierto, es un futuro muy peligroso. Y se fue complicando con un embarazo. www.youtube.com/El Que Oye Consejo. Llama y participa con nosotros. El Que Oye Consejo. Regresamos.